Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Buenas noches, bienvenidos a una emisión más de Círculo de Ideas. Soy Pascal Beltrán del Río y me acompaña en esta ocasión Francisco Sea. Pascal, ¿cómo estás? Compañeros, ¿cómo están? Gusto Paco, saludarlos. Ángel Verdugo. Buenas noches, Pascal. Buenas noches. Hola, buenas noches. Humberto Musacchio. Buenas noches, compañeros. José Luis Vargas. Buenas noches, Pascal. Y José Buendía. Pascal, ¿cómo están todos? Buenas noches. Bueno, pues 16 de septiembre, ayer el presidente Calderón dio el último grito en su administración y vamos a analizar el contexto, las declaraciones, todo lo que ocurrió en medio de esta celebración del 202 aniversario de la independencia o del inicio de la guerra de independencia. Paco, o sea, tú estuviste en el Zócalo ayer transmitiendo para Cadena 3. Cuéntanos qué viste. Bueno, vi varias cosas interesantes. La primera de ellas, por supuesto, y no se puede dejar de lado, fue un Zócalo semivacío. Ni siquiera creo que podíamos hablar de 3/4 partes. Había una división, yo vi dos cosas importantes desde arriba. Una división en el medio, en la parte de atrás, viendo a Jenny Rivera, a Yair y a las Pandora que estaban por ahí, o lo que quedan de ellas, estaban ahí también. Y pues es que es la verdad, ¿no? Pero de la parte del medio hacia atrás estaba muy lleno. De la parte del medio hacia Palacio Nacional había, de verdad, no creo que ni siquiera estuviera a la mitad. Después había una especie de carril confinado, cual si fuera el Metrobús, en donde al momento del grito metieron gente. Pues gente que no gritaba cosas ni gritaba ningún tipo de consigna. Fue y llamaron mucho la atención, no obstante, este nuevo sistema de audio que tiene el Zócalo capitalino para este tipo de eventos, que los gritos verdaderamente eran muy fuertes. Yo no digo que eran muchas personas, a lo mejor sí eran 132 o a lo mejor eran 154, pero hacían un ruido muy importante. Sí, porque no había nadie más que no había nadie más. Tapar ese ruido, sí, digamos. Pero finalmente sí llamaron la atención de la gente. Este asunto que estábamos comentando ahorita fuera del aire, del láser que intentaron echar hacia el balcón central de Palacio Nacional. Bueno, que echaron. Que lo lograron. Bueno, sí, pero no se lo echaron a Calderón en los ojos, ¿no? Se lo echaron un poquito arriba. Yo creo que alguien le debe haber dado un manazo a la persona que estaba por ahí. Porque yo creo que también es una falta de respeto, ¿no? No tiene nada que ver con el empezar a pensar cosas raras. Había un dispositivo muy importante del Estado Mayor Presidencial. Estos reflectores que tenían en la parte de arriba de Palacio Nacional, todo el mundo cree que es para hacer efectos especiales, ¿no? Los tienen ahí francotiradores que están con unos binoculares, que están con unos catalejos, que están viendo exactamente quién está entre la multitud. Y yo lo decía y nada más le pongo ahí dos cosas. Me extrañó mucho después de los fuegos artificiales que fueron espectaculares, porque fueron preciosos, la catedral verde, blanco y rojo se ve espectacular, pero cuando terminan cayó una lluvia verdaderamente impresionante. Marta Figueroa, que estaba conmigo ahí, y yo ya estábamos mojados, empapados de la espalda y ya no había casi nadie en la plancha del Zócalo y el presidente de la República saludaba como Miss México, ¿no? Corto, corto, largo, largo. Yo no entendía, dije, pues ¿a quién está saludando en este momento? A lo mejor está bien, es para la posteridad y entiendo que en este momento empieza otra vez a entender la utilidad de los relojes, ¿no? Y empieza a entender también la utilidad de los teléfonos celulares, porque hasta ese momento, hasta cuando vas al baño, te lo programan, te lo controlan y te abren la puerta. Yo creo que lo está empezando a entender otra vez. Me parece que era innecesario ir al Zócalo, un Zócalo que además de todo le llovió, que no le respondió, y que finalmente creo que podía haber estado mucho más tranquilo en todos los sentidos en otro lugar, resguardado en un estado panista como hubiera sido Guanajuato. Y bueno, es mi opinión, eso es lo que vi. No puedo hacer ningún otro juicio de valor. Gracias, Paco. Pepe, pues el contexto es el de un presidente que se va. En nuestro sistema político los últimos días pues pueden ser muy ingratos para un presidente de México. Bueno, ya lo vimos con el asunto del láser, cómo puede irrumpir la tecnología. Se refería Paco a ese asunto, pero creo que esta ceremonia del grito, Pascal, a propósito de la declinación, la despedida de Calderón, su último grito, el fin del sexenio, está marcada esta semana por un par de acontecimientos que me parecen importantes, no dejar de lado porque son o forman parte del contexto en el que se da esta ceremonia. Uno es, desde luego, pues, la celebración del aniversario del PAN, en el que es notable el que ni el presidente ni su excandidata
presidencial, Josefina Vázquez Mota, hayan asistido. Ahí se da un homenaje a Luis H. Álvarez, pero lo cierto es que dos de los principales protagonistas de las últimas elecciones no estuvieron presentes y creo que sí estuvo Margarita Zavala, ¿no? Sin duda. Digamos, como personaje importante. Sin duda. Y uno de los principales, activos que tiene en este momento el propio PAN y sobre la que no hay mayor controversia. Y digo controversia porque el otro acontecimiento que creo que marca la semana para Calderón en este grito es, desde luego, la carta personal, y ponemos entre comillas, que se hace pública, que le envía el senador Corral, en el que llama la atención, desde luego, que un senador le mande una misiva de esa naturaleza a un presidente. Los términos en el que dos instituciones están comunicándose o están expresando sus diferencias, dos representantes institucionales, quiero decir, desde luego, el senador Corral y el presidente, pues lo que refleja es la profunda, división, enfrentamiento que hay dentro del PAN y que amenaza pues con proyectarse o ser uno de los temas que marque la agenda de ese partido en los próximos tiempos. A ver, algunos lo están leyendo, Humberto Musacchio, esta carta de Corral como un intento de capitalizar o ponerse al frente del anticalderonismo una vez que el presidente se vaya. Intentaría Javier Corral hacerlo mediante esta carta. ¿Tú cómo lo ves? Creo que son varios candidatos, ¿no? Porque también Gustavo Madero pues estaría en esa función. Lo que me resulta desagradable es que dos personajes que están en diferentes instituciones de la República den un espectáculo de este talante, porque parece que el señor Calderón también les dijo a representantes del PAN, a legisladores del PAN, les dio una opinión del senador Corral que no es precisamente... Sí, fue la cena con los senadores el 28 de agosto. Le expresó ahí, emitió un juicio o un calificativo que me parece inaceptable en un presidente. E igualmente inaceptable me parece que un senador del mismo partido, además que el presidente, le responda en ese tono que abarata pues el carácter institucional que tienen el Senado y la presidencia. Yo creo que no es esa la manera de tratarse y deberían tener más cuidado, ¿no? A ver, Ángel, antes de que entráramos al aire, tú comentabas que, bueno, pues esto es casi una tradición, ¿no?, de los presidentes que van saliendo. Le pasó a López Mateos, le pasó a Díaz Ordaz, le pasa a Calderón y le pasará a Peña. Yo creo que el grito, como tal, si identificamos un festejo, está por encima del presidente que está ahí en el balcón. Yo creo que el grito tiene en la sociedad mexicana una serie de elementos donde la gente sale a expresar muchas cosas que no se atreve a decir o a gritar los otros 364 días del año. Es decir, viva México, chivitos grandes, ¿verdad? Es decir, ahí entran otro tipo de factores. Que si el láser, que si Calderón, que si Sepropié o el Estado Mayor hizo un pasivo. Está bien, es cierto, pero entendamos que las personas, los millones de mexicanos que estaban viendo esa ceremonia y que la ven cada año, tienen una óptica diferente. Es decir, quizá vaya a sonar muy cursi, pero es ese elemento de patriotismo que llaman algunos, otros llaman patrioterismo, yo prefiero la primera palabra, el himno, la bandera, la campana, forman parte de ese conjunto, de ese panteón cívico en México, donde de alguna manera eso nos identifica. Entonces, yo respeto esos puntos de vista, pero yo creo que deberíamos ver otras cosas, y se lo comenté ahorita fuera del aire a Paco, le decía yo, porque él señalaba el aspecto de que el presidente estaba exultante, feliz. Y yo le digo, bueno, ¿por qué debería estar de otra manera? Termina un sexenio con todos los asegúnes, termina en paz, es decir, el país está trabajando, como se decía antes en aquellos clásicos de Ruiz Cortines, López Mateos, el país en paz y trabajando, era el cliché. Se realizaron unas elecciones que fueron ejemplares, votó 50 millones de ciudadanos, salieron a votar, los mexicanos expresado nuestra decisión para que el tránsito de un gobierno a otro se haga de manera pacífica, que es la democracia al final de cuentas. Entonces yo creo que
son motivos más que suficientes para estar contento. Pero por otro lado, si recordamos nosotros cómo los gobiernos unipersonales, casi autocráticos, al final ya de su camino, pues evidentemente sienten una tristeza. Pero, o sea, porque si bien México es una democracia y a los 6 años se te acabó el corrido, pero está esa parte monárquica todavía de nuestros gobernantes, que cuando ya te quedan 2 meses y medio dices, pues ya se me va a acabar esto. Simplemente... Suficientes para hacer mucho daño. Así es, estoy de acuerdo, pues, pero ya tenemos ciertos mecanismos donde no es tan fácil como antes, ¿verdad? Sí. Pero de que quizá tenga ganas, puedes tener ganas. Coincido contigo. Termino diciendo lo siguiente. El primer día es mortal de necesidad, dirían los abogados. Recordemos nada más aquella novela de aquel conjunto de novelas de Luis Espota que se llama El primer día. El primer día del expresidente es una cosa casi mortal de necesidad, pues, de estar reinando casi de manera omnímoda. Vuelve a ser un ciudadano. Un ciudadano, ¿no? Con todo lo que ello implica, sí, con todo lo bueno y con todo lo incómodo que significa. Entonces, por eso yo creo que qué bueno que no hubo violencia, que se celebró en paz. Algunos dirán que Tlaloc se enojó y por eso les mandó esa lluvia. Pero bueno, yo estaba viendo la ceremonia en la casa tranquilamente. José Luis, ¿no tiene que ver esto que estamos viviendo? Y a lo mejor cada 6 años podríamos decir lo mismo, pero no tiene que ver con ese larguísimo periodo entre la elección y la toma de posesión. Vamos apenas a la mitad, ¿no? Sí. Faltan todavía 2 meses y medio. Yo creo, Pascal, que la reflexión de fondo en torno a una fiesta que desde mi punto de vista fue bastante deslucida, que además de no favorecerle el clima meteorológico al presidente Calderón, pues tampoco le ha favorecido el clima político que él mismo ha propiciado en estos días y en estas semanas. Y creo que desafortunadamente termina de manera pues muy errática su mandato el presidente Calderón, sobre todo en términos políticos. Pero lo que creo que está de fondo en la reflexión institucional y de Estado es por qué tiene que durar tanto un periodo de transición entre gobiernos. Es decir, yo creo que una fecha exacta para que fuera el cambio de gobierno, obviamente tendría que haber una reforma constitucional de por medio, pero que tendría que ser a mediados de septiembre, a principios, mediados de septiembre. ¿Para qué? Para que sea el nuevo presidente, el presidente ya elegido por los mexicanos, quien dé el primer grito. Porque la verdad es que hubo toda una especulación en la semana si Peña Nieto iba a ir o no iba a ir, si lo habían invitado o no lo habían invitado, lo cual si hubo esa invitación es un error de protocolo, es incluso pues una falta de respeto al presidente en turno. Parte de lo deslucido, perdón que te interrumpa, tiene que ver justamente con el hecho de que haya dicho, no, pues no voy a estar con mi familia echándome un pozole, ¿no? Yo creo que fue estratégico, como sí, todo lo que ha hecho Enrique Peña Nieto en este periodo de transición, ha sido muy bien asesorado, y el hecho de que haya declinado, si es que recibió esa invitación, no tengo la certeza, pero creo que es muy acertado. ¿Por qué? Porque es una falta de respeto al presidente en turno. ¿Por qué? Porque le quitas espacio, le quitas lucimiento. Y segunda, pues quién sabe quién agarra el protagonismo en esa ceremonia, el que sale o el que entra. Sin duda el que entra, ¿no? El que entra, claro. Entonces, yo creo que fue un acierto de declinar esa invitación y decir yo hasta el 1 de diciembre, ese día empieza mi turno y ese día empieza mi protagonismo. Y habrá que ver qué pozole comió. Si la hubo, ¿no? Es decir, si hubo con manita realmente o sin invitación, fue un acierto declinarla. Así es, no me consta. Lo que yo he sabido es que no hubo, que fue más bien un ruido mediático, pero que no hubo. El periódico Reforma lo saca como una verdad, pero pues es decir, no dice cuál es la fuente. Entonces, así es. Pepe, buen día. Sobre lo deslucido de la fiesta, y recojo lo que decía Ángel hace un momento, la importancia de las fiestas patrias para expresarse, para participar, elementos y valores comunes que pueden congregarte en la calle, etcétera, etcétera. Creo que no hay que olvidar que desde 2008, cuando se produce aquel lamentable granadazo en Morelia, a partir de esa fecha creo que la inseguridad saltó también a las fiestas patrias. Ayer mismo el despliegue de elementos de seguridad en las principales plazas del país y sobre todo donde hay violencia. Y se suspendió en algunos municipios. En Michoacán sobre todo, ¿no? En efecto. Sí. A pesar de que entiendo que la movilización alcanzó a cerca de 15,000 efectivos a los lugares, digamos, más calientes.
lamentablemente estamos viendo que el fenómeno de la inseguridad también ha irrumpido en esta clase de fiestas. Yo estuve en Coyoacán ayer en la noche y en efecto puede deberse a la lluvia, pero he estado en otros gritos con lluvia y había mucha más gente de la que yo vi ayer. Eso no puede generalizarse, pero sí creo que este elemento de la inseguridad es una cuestión que no se puede dejar a un lado y que lo vimos este mismo fin de semana. Seguramente vamos a tocar el asunto después, pero fue un fin de semana también pues bastante violento, lamentablemente. Sí, Paco. Yo aquí nada más quería hacer un comentario al asunto de la carta del senador Corral al presidente de la República, que a mí me parece un asunto grave. Yo escuché, además de todos los dos razonamientos de ustedes, me parece que son muy sesudos y además importantes, pero yo no sé si estamos dejando de lado un asunto que tiene que ver mucho más mundano, ¿no? Y que todos estos señores que están en la clase política tienen pues pasiones y tienen muchas otras cosas. No hay que dejar de lado la cercanía de Corral con la señora Carmen Aristegui y el asunto de la señora Carmen Aristegui acusando de dipsómano al presidente de la República, y yo no sé si ahí traen una cosa que va mucho más allá de la carta, de la cobardía y de otro tipo de cosas. A mí me parece que ahí también hay que poner un dedo en el renglón sin hacer ningún juicio adicional. Humberto, para irnos a... No, me parece que el jefe de Estado está sujeto a escrutinio público. Es decir, y los periodistas No, tenemos eso no tiene nada que ver, pero, la obligación de Corral señalar las pero cosas. Corral no es periodista, más Sí. bien tiene cercanía con Carmen y le debe haber, como decimos en el argot, ardido el asunto. Solo para diferir, creo que tiene más que ver, Paco, para responder a tu comentario, creo que tiene mucho más que ver con el PAN, el futuro del PAN, el control del PAN, y a lo mejor un presidente que en efecto no tiene ganas de irse, que con asuntos específicos como el que mencionaste. Es mi punto de vista. Pero ya lo llevaron al terreno personal. Lo ¿no? respeto y yo creo que ya está en lo personal, pero lo Qué respeto. lástima. Muy bien, vamos a corte, regresamos después de una pausa a seguir aquí platicando de temas de interés público en Círculo de Ideas. No se vaya. Regresamos a Círculo de Ideas y lamentablemente la violencia sigue siendo tema de interés público en el país. El día de hoy, domingo, tenemos información en estos momentos de 17 cuerpos aparecidos en el estado de Jalisco, muy cerca de los límites con Michoacán. Hace algunos días otra serie de cadáveres aparecieron en Tamaulipas, tanto en la zona de San Fernando como en Nuevo Laredo. Y simultáneamente, una buena noticia en el contexto de la lucha en contra del crimen organizado, la detención del número 1 del cártel del Golfo. Vamos a comenzar con este análisis. José Luis, ¿qué te parece? Bueno, evidentemente es una buena noticia que otro criminal de este calibre esté tras las rejas. Creo que aquí el balance que también se tiene que hacer es cómo van en el contador cada uno de los cárteles. Tengo la impresión, por lo que se ha visto en los últimos años, es que el cártel del Golfo está bastante debilitado, no así el cártel de Sinaloa. Sigue siendo el Chapo Guzmán un fantasma que todo el mundo lo ve pasar por pueblos y nadie lo localiza. El subprocurador de Siedo dijo hace unos meses que estaban a punto de agarrar al Chapo Guzmán y se les escapó, lo cual pues no sé para qué lo dijo. Lo dijo hace mucho tiempo El Aguilar mito, Cisa, que el mito de la sopita caliente, ¿no? Muchas veces ha estado a punto de caer el Chapo. Y entonces aquí creo que se tendrá que entrar en el próximo gobierno un análisis de fondo si había o no detrás una protección de funcionarios, no estoy diciendo que sea algo, pero de algunos funcionarios de alto nivel hacia el cártel de Sinaloa. Y creo que eso también a lo que nos lleva es a otra reflexión en el tema de estos delincuentes que se agarran, y es que prácticamente no se han agarrado a los operadores financieros en este sexenio. Y yo creo que esos son los golpes reales, los golpes nucleares que verdaderamente debilitan a las organizaciones criminales como es el narcotráfico. Ángel Verdugo, lo mismo asesinatos que detención de capos. ¿Qué te parece a ti? Primeramente debo decir algo en relación con lo que señaló José Luis, siempre un hombre prudente en el manejo del derecho, por ser él un especialista en ello, cuando dice capturaron a este criminal, ya lo
ya lo juzgó, lo sentenció, en todo caso será presunto. Presunto. Así es. Es decir, esta es una aclaración no menor. Que tiene que ver con la acción del gobierno. Efectivamente. Es decir, ¿qué es lo que sucede? Yo no sé qué hizo ese señor, ¿ya? Pero para todos los fines jurídicos y respeto a sus derechos humanos, el señor es un presunto. Pero Vamos la presunción para de precisar, inocencia. perdón, estamos hablando de Jorge Eduardo Costilla. Así el es, COS, efectivamente. ¿no? Pero que una persona tan prudente, repito, y tan mesurada en sus juicios jurídicos como es José Luis, haya soltado de entrada este criminal, eso refleja una percepción que existe en nuestra sociedad y también un reflejo de nuestra gran ignorancia jurídica en materia del debido proceso. Bueno, Bien. solo perdón, inclusive, tienes toda la razón, y en efecto es el principio de presunción de inocencia lo que hay que preservar, pero déjame decir una cosa, Ángel, así es como se refiere el propio gobierno. El secretario de Gobernación se refiere a los criminales. El presidente habla de criminales, es decir, juzga antes de que haya un poder. Por eso señalé yo, entonces, el equívoco, por eso dije, no es tuyo, el equívoco es de la sociedad, ¿verdad? Y en el caso del secretario de Gobernación, pues no es un buen benchmark, y no, digo, él cuida la Cámara más bien, ¿no? Digo, es un descrédito, es un descrédito de la Secretaría de Gobernación tener una persona, pero a lo que tú señalaste. Sí. Yo creo que a medida que el combate va teniendo éxitos, estamos viendo gerentes o administradores de menor jerarquía o de menor calidad. Si ahorita tenemos esta persona y simplemente verle su aspecto, dice uno, ¿esta persona realmente es lo que dicen que es? Es decir, como que los cuadros que van a sustituir o a reemplazar a esos grandes capos, si es que efectivamente lo son, como que les está faltando o no tienen una buena reserva de talento, diríamos, en la administración. ¿Pero eso qué significa? Que esto va a generar más violencia. Las respuestas que se van a ver van a darse producto de un desorden, de una sucesión no planeada, por así decirlo, cuando tenemos en una gran empresa, porque es evidente que por los recursos que se mueven en estas actividades, estamos hablando de una gran empresa internacional, incluso transnacional, si se quiere, pues es evidente que el problema de la sucesión es uno de los grandes problemas estructurales que tienen estas empresas. Entonces, cuando se da un golpe de esta naturaleza, es evidente que hay un gran desorden en los niveles bajos por llegar a esa posición. Entonces, en la medida en que esos líderes históricos, vamos a ponerlo de esa manera para utilizar alguna expresión del CEU, los líderes históricos del CEU, no estoy diciendo que sea la misma actividad, ¿verdad? Pero aun cuando a veces parece serlo, ¿verdad? Entonces, yo creo que veremos, producto de estos éxitos, una situación, y lamento que se dé esto en el momento de la transición, en que un gobierno nuevo todavía no llega, y el que se va no se acaba. Bueno, pero la transición en las mafias también tiene sus problemas. Totalmente de acuerdo. Hay similitudes, ¿no? Efectivamente. A mí me interesa mucho el punto que tocaron tanto José Luis como Ángel del asunto de la percepción. No, sabemos que para la gente percepción es realidad, ¿no? Y este es un asunto verdaderamente grave. ¿No? ¿Cuánto pesa más las cabezas que hemos visto, estos 17 cuerpos que hoy aparecieron? ¿Cuánto pesa más para la percepción de la gente que la detención de un presunto delincuente como el famoso COS? Es evidente que para el gobierno federal quieren manejar la percepción y ya los presentan como verdaderos culpables. Creo que además están... aunque déjame decirte, 3/4 partes de los detenidos no están sentenciados. Por eso, ¿no? Y eso es real. Y eso creo que debería de ser una parte adicional de la estrategia del gobierno. Cada vez que hubiera una sentencia, entonces sí deberían de pedir que les prestaran al señor. Es decir, este señor lo acaban de sentenciar, ya perdió todas las instancias, es un verdadero hijo del demonio. Eso es lo primero, ¿no? Y creo que es real. Otra de las cosas, el mito de la sopita caliente, que es lo que estaba hablando, y ya no estamos hablando de este gobierno actual, ¿eh? El propio Ricardo Clemente Vega García en algún momento, es que llegamos y estaba la sopa caliente. Pues a este señor le debe gustar comer la sopa muy caliente, porque lo han querido agarrar 28 veces en Los Cabos, en cualquier lugar, y siempre deja la comida caliente. Yo creo que debe ser pues un hombre que le gusta comer muy caliente. Ahora, a lo que decía Ángel Verdugo de esta falta de relevos o de cuadros, ¿no? En los propios narcotraficantes. ¿Cómo se llama este narcotraficante Colgate que acaban de agarrar? Que tenía la sonrisa Colgate, con una sonrisa totalmente blanca. El Molca. Sí, el Molca. Es una cosa... ¿Pozos González?
Exacto. Es una cosa verdaderamente de tomar en cuenta, ¿no? Con su AK-47 chapeada en oro y tal. Y sus dedos. Y sus dedos. Y es de verdad un desafío a la sociedad impresionante. Pero a mí me cuesta mucho trabajo, entiendo lo que dice Ángel, ¿no? Porque hay que irse un poquito al trabajo de investigación de cada cosa que hace un capo. Pero me cuesta mucho trabajo decir, bueno, y el Chapo sí tiene tipo como de potentado, de presidente de empresa transnacional, porque me cuesta trabajo, pero sé que finalmente el tipo trae un control muy importante de su organización. Ahora, a mí la preocupación central es en dónde se está perdiendo el gobierno entre percepción, ¿sí?, y resultados, ¿no? ¿Cuál es la percepción que da 17 cuerpos? Y si lo pones en una balanza para la opinión pública, ¿qué pesa más? ¿El COS, que a lo mejor es un líder muy importante, que maneja una gran cantidad de dinero, o los 17 cuerpos? Así, los 17 cuerpos. El problema se te van es que hasta abajo. también estamos un poco anestesiados, ¿no? Porque 17 cuerpos hace 6 años, Claro. quizá lo hubiéramos tomado Eran de otra muchos, manera. claro. Ahora es una nota menor. Pero ¿no? ¿cómo sintieron? Por desgracia. Y yo te lo pregunto a ti también. ¿Cómo sienten la detención del COS? ¿Verdaderamente como un gran logro del gobierno federal? Digo, si se toma en cuenta que de las principales organizaciones criminales, ya lo había dicho José Luis, es la más debilitada, quizá no parece un éxito tan importante, Sí. pero siendo la figura histórica que era, pues creo que sí hay que anotarse al gobierno siempre y cuando se pueda probar que era culpable de Pero, las cosas. pero de la lo que opinión acusa, ¿no? pública en general lo toma como tú. No lo sé, no Es lo que sé. yo Paco. creo que ya... el COS sí, otro tipo que trae... Yo creo que a fuerza de repetirse la detención de pobres diablos, esto acaba por perder sentido. Lo que lo que hacen los representantes del Estado es mostrar a un delincuente, pues para que todo el mundo diga, bueno, qué bien funciona el Estado, que detiene... Presunto. Presunto. Pues si es en flagrancia, es un delincuente. Sí, claro. Por cierto. Pero el hecho es que si los representantes del Estado muestran ante la sociedad a esos detenidos, pues es para presumir que su eficacia, la eficacia del Estado. Y lo que vemos es exactamente lo contrario. Todo lo que ha dicho Ángel ahorita me parece que tiene una sola conclusión, y es el rotundo fracaso de la llamada guerra contra el crimen organizado, o como le quieran llamar. Porque cada vez que descabezan a una de las bandas, pues resulta que se forman 2 o 3, y yo no veo dónde esté el éxito si es más incontrolable el asunto. En cualquier parte, el Estado, hay que recordar lo que representa el Estado, el orden, la ley, pacta a trasmano con las grandes mafias para que se mantengan dentro de ciertos límites. Aquí me parece que por la ignorancia del actual gobierno se ha hecho exactamente lo contrario. Empezar a disparar sin ton ni son, que se dividan las bandas, que haya cada vez más terror contra la sociedad, tanto del Estado como de los delincuentes, y el resultado ha sido nefasto. 100,000 muertos no son cualquier cosa, son mucho más que los que hay en una guerra formal en muchos países. Ese es el resultado. Pepe Bonio. Apenas en el informe presidencial del 1 de septiembre, el presidente Calderón, hablando de sus logros, recordaba que habían sido detenidos durante su administración 22 de los 37 presuntos narcotraficantes más buscados del país, y lo presentaba como uno de los principales indicadores de éxito de la lucha contra la droga. Y ahí creo que la pregunta es, ¿realmente el detener capos, decapitar cárteles como en el caso del COS, que sería el número 23, es un indicador que nos puede situar en dónde se encuentra la lucha contra el combate contra la droga? Nos permite saber qué tanto se ha avanzado, sí, no y hasta qué punto. Yo creo que es un indicador equivocado, porque como hemos podido ver, lo mencionaba hace un momento Ángel, los líderes son fácilmente sustituibles, son fácilmente reemplazables. Y las divisiones internas que se generan con esta clase de detenciones también se subsanan con alianzas rápidas. Creo que es más importante, si tratamos de ver esto como un indicador, pues que lo contrastemos, lo decías tú hace un momento, no solamente con el número de muertos, oficialmente 47,000, sino también, lo comentabas tú también, Pascal, 1 de cada 3 de esos detenidos no es sentenciado. Y si nos vamos a lo que me parece fundamental también para poder medir el éxito de la lucha contra la droga, que es la destrucción de las líneas de financiamiento, solamente 82 personas en este sexenio han sido condenadas por lavado de dinero. Es decir, que las partes de los recursos y del financiamiento están prácticamente intocables. Que es el verdadero corazón del narcotráfico. Pues, Sin duda. A mí lo que me llama la atención es que prácticamente al final del sexenio, cuando
esta medida, esta decisión, esta política fue lo que marcó a la administración desde el inicio. 6 años después, seguimos discutiendo si había que hacerlo o no había que hacerlo, José Luis. Pues es que mira, coincidiendo con lo que dice Pepe Buendía, yo creo que una cosa es hacer estos golpes mediáticos de espectacularidad agarrando a peces gordos, peces medianos y peces chicos, como es el caso del señor Cos, el Cos. Pero otra muy distinta es que creo que lo que sí puede definirse es que en este sexenio fracasó la inteligencia en ese combate. Y lo digo porque uno puede agarrar a estos delincuentes y son, como ya se dijo, sustituibles de inmediato. Hay una fila enorme de gente que está dispuesta a ocupar el lugar, pero lo que no es y no se ha visto es un trabajo de inteligencia donde se desmantele toda una red, una organización que incluiría, desde mi punto de vista, a funcionarios locales, federales, inclusive a funcionarios norteamericanos. Los que lo vuelven posible. Los que hacen posible. Y eso no lo hemos visto este sexenio. Es decir, hemos visto a cada rato espectáculo de un nuevo delincuente, pero pues eso, el problema no está erradicado. Y la única forma de poderlo erradicar desde mi punto de vista es a través de un trabajo de inteligencia serio que en este sexenio pues no se hizo. Y yendo más allá, Ángel, vemos el asesinato de funcionarios, de alcaldes, de diputados, y no acabamos de saber, porque esos casos no se aclaran, si estas personas estaban haciendo un buen trabajo o estaban haciendo un mal trabajo, ¿no? E incluso tenemos recientemente el caso en Ciudad Obregón de un diputado local que hoy debería haber tomado posesión. ¿Qué es lo que sucede con lo que señalaba Paco, con esta penetración en cuestión financiera en las otras áreas de la sociedad? Es algo que parece ser imparable. Y tanto, vamos a aquel dicho ganadero, tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata o al revés, ¿verdad? Es decir, porque al final de cuentas puede haber personas que se dedican a estas actividades que tienen un exceso de efectivo, que requieren colocarlo también mediante el cobro de intereses o una participación en la empresa, pero nadie habla de la contraparte. Nadie habla de esa descomposición moral en los sectores medios de la sociedad, por ponerlo de alguna manera, que están ávidos de aceptar ese dinero para poner sus empresas o lo que sea, o andan buscando ese tipo de financiamientos. Las personas que estén familiarizadas con la situación en los estados del norte del país sabrán de lo que estoy hablando. Entonces, lo que a mí me parece injusto es que de un lado están los malos, los narcotraficantes, los que tienen el dinero y lavan dinero, etcétera, etcétera, y tal parece que el resto de los mexicanos somos millones de blancas palomitas. Yo creo que deberíamos plantear el problema en su justa dimensión, señalar esa tendencia de las clases medias emergentes por mantener un nivel de vida que no corresponde verdaderamente a sus ingresos, o que cuando hay un periodo de fuerte crisis económica, la amenaza de perder un nivel de vida adquirido en 4, 5, 10 años anteriores, en ese momento se suple con ese tipo de actividades. Entonces yo creo que bien nos haría como país o como sociedad, para ser más objetivo, que también planteáramos eso. En los últimos 10, 12 años, o 6 si quieren, o los últimos 15, hemos visto cómo el afán de las cosas materiales, y no estoy siendo puritano, tampoco que se me malinterprete, lo que estoy señalando es esa ambición desmedida por tener recursos materiales sin que sean estos producto del esfuerzo, de los éxitos empresariales, sino producto de prestarse a esas complicidades con actividades delictivas, y no todas son actividades relacionadas con el narcotráfico. Paco, o sea, para irnos a corte. Fíjate, Pascal, Ángel está poniendo sobre la mesa un tema que me parece el más escabroso. Habría que hacernos una pregunta. ¿Cuánto de la economía real, normal y formal de este país está infiltrada por el narcotráfico? Claro. ¿A qué nivel? ¿Y cuántas empresas, además de todo, de las más serias, tienen también una participación de dinero del narcotráfico? Claro. ¿Cuánto de la economía de este país, si hoy en día decidiéramos o pudiéramos quitar de tajo el narcotráfico, ¿cuántas se vienen abajo? ¿Cuántas se vienen abajo? Y además de todo, ¿cuál sería el nivel real de la economía de este país que lo mueve? Y además yo te voy a un asunto, pero bajado a la calle. El chavito que vive en una colonia muy amolada,
que empieza a hacer halcón y después empieza a distribuir en X cosa. muy poquito, y entonces con ese dinero se compra unos tenis. Y después entonces a la mamá le compra un poquito para que ella pueda pintar uñas. Y empiezan a mover la economía de las colonias. La pregunta es, ¿hasta qué nivel de verdad ese tipo de economía está no infiltrada, es real? Ha creado una base social. Estoy de acuerdo. Un tema que da para muchísima reflexión. Por lo pronto vamos a un corte y regresamos con más en Círculo de Ideas. No se vayan. Regresamos a Círculo de Ideas. Estamos pues prácticamente a la mitad del plazo que tiene el Congreso para discutir las iniciativas preferentes enviadas por el presidente Calderón. Una de ellas ha llamado mucho la atención, la de la reforma laboral, y hay toda una serie de reacciones ante esta iniciativa, especialmente Pepe Buendía del sector sindical, que la rechaza completamente. Así es, ha habido manifestaciones fuertes, incluso amenazas de emplazamientos a huelga, sobre todo los líderes legisladores sindicales vinculados al PRI y opuestos a esta reforma. El propio presidente de la comisión que va a dictaminar esta reforma es un líder sindical, y creo que lo que se abren aquí, hasta donde logro ver, son dos escenarios hacia adelante, partiendo de que pues estamos en contrarreloj. Una iniciativa preferente tiene que estar lista, que es final de mes. 30 de septiembre. 30 de septiembre, o estarían en falta, dada el plazo perentorio para legislar. Una posibilidad que ha estado, digamos que trasluciendo el PRD, es que se siga discutiendo una reforma laboral más allá de los plazos de la iniciativa preferente. Bueno, es decir, déjame interrumpirte. sí. Con el IFE se hizo algo similar, ¿no? Con los famosos consejeros del IFE que no fueron nombrados a tiempo. ¿Para qué demonios hacen la iniciativa pero no preferente? estaba la ¿no? iniciativa preferente todavía en aquel De entonces. acuerdo, en pero efecto. al no haber nombrado a los consejeros también se violó la Claro, Constitución en cuanto a los plazos. Sí, les va a importar un dedo otra vez, ¿eh? Aunque Sí. quizá esta vez podría ser más respetuoso en términos de presentar un dictamen en contra, pero con el compromiso de seguirla discutiendo durante el resto de la administración. Un segundo escenario es el que ya comenzó a dibujar Ricardo Monreal con sus declaraciones acerca de que el PRI y el PAN tendrían ya un acuerdo con matices, dice, para sacarlo adelante el día 27 de septiembre. Es decir, bajando aquellas cosas que pudieran molestar o afectar o impedir que los líderes sindicales, sobre todo afines al PRI, aceptaran de esta legislación. Y ahí creo que el asunto de fondo es, sí creo que tenemos leyes laborales vetustas y que se han ido quedando viejas en el tiempo. Pero creo que no podemos olvidar que la Ley Federal del Trabajo, el espíritu con el que nació, fue el de tutelar y proteger los derechos de los trabajadores. Que no es lo mismo que cuidar los intereses de las cúpulas sindicales. Creo que ahí hay una diferencia importante. Y que debe ser la coordenada que rija, junto con, obviamente, la necesidad de adecuar el marco para obtener mayor crecimiento, empleos, etcétera, o como decía Beltrones, para salir de la mediocridad. Paco Sea. A ver, aquí hay una cosa muy importante. Yo creo que para bien o para mal, al momento en que el PRI tiene un presidente de la República de su partido, el PRI va a ser muy respetuoso de la opinión de Enrique Peña Nieto al respecto de este asunto. Así que creo que es el momento de dejar la hipocresía, ¿no? O sea, ya es el momento de dejar la hipocresía, y aquí hay una cosa que es muy clara. El asunto de transparentar las finanzas de los sindicatos nomás no les conviene a los líderes sindicales. Sí, O sea, son los únicos verdaderamente que no les conviene este asunto. Entonces, finalmente, yo creo, desgraciadamente, que otra vez van a violar la Constitución, que la iniciativa preferente va a ser una gran idea, pero finalmente no se va a respetar, o que, bueno, finalmente también va a ayudar a esto, ¿no? A que se pueda hacer o se elabore un dictamen en contra.
Yo creo que aquí es muy claro, finalmente sería un avance muy importante porque hay que tutelar los derechos de los trabajadores, pero los derechos de los trabajadores los tutelas al momento en que transparentas las finanzas de los sindicatos. Una Sí, parte, sí. Sin duda, porque además son los propios trabajadores los que tendrán el derecho de pedir la transparencia de las finanzas de los sindicatos. Que no le conviene al señor Romero de Champs, por supuesto que no le conviene, a la maestra Alvester Gordillo, al señor Hernández Juárez, a tantos y tantos y tantos líderes, por supuesto que no nos va a convenir jamás, pero es el momento de dejar la hipocresía, y todos los demás derechos y la tutela de los derechos de los trabajadores creo que sería muy discutible y sería también muy profundo entrar en el asunto de una contratación eventual, si es buena o es mala, porque a lo mejor, bueno, no tienes trabajo, ¿no? Y si te contratan vas a tener una gran cantidad de derechos, pero tener trabajo 6 meses, pues es mejor a no tener trabajo nunca, aunque tiene sus bemoles, y lo reconozco, ¿no? Así es. Ángel Yo Verdugo. quisiera, dicen que los políticos mexicanos no leen ni el letrero de alto en las esquinas. Yo creo que guardando las debidas proporciones nos sucede también a nosotros más o menos lo mismo. Miren, todo el mundo habla de la reforma laboral y los trabajadores y el empleo, pero ¿cuántos hemos revisado de manera concienzuda las cifras del empleo en los últimos 12 años? Yo les voy a dar unos números muy rápidamente. Ni el secretario del Trabajo. Ni el secretario del Trabajo. El anterior. El anterior, ¿verdad? En noviembre del año 2000, al inicio del sexenio del presidente Vicente Fox, la industria de la transformación tenía 4.484.000 empleos formales registrados en el Seguro Social. Agosto del 2012 tiene 4.155. 380.000 empleos menos después de 12 años la industria de transformación. Si ahora tomamos el número total de empleos en estos 12 años, de noviembre del 2000 a noviembre del año 2012, que ya faltan 2 meses y medio, cerramos en 12 años, escasamente hemos creado 250.000 empleos formales por año. Con estas dos cifras, ¿qué les quiero decir? Hay una prueba irrefutable de la incapacidad estructural de la economía mexicana para crear empleos formales. Y no voy a darles las cifras de los empleos informales. El problema aquí de una nueva ley federal del trabajo no tiene que ver tanto que si 4, 5 o 7 líderes vetustos, algunos de ellos con apenas la primaria terminada, y debo decir, en relación con lo que señalas tú de la oposición de los líderes, son más los líderes no priistas que se han opuesto abiertamente a la reforma laboral que los que participan en el PRI. Del PRI ha sido nada más Isaías González de la CROC, que echó su cuarto espadas oponiéndose, pero del lado de las izquierdas está Hernández Juárez, Agustín Rodríguez de la UNAM. Es decir, los otros han mantenido silencio. Efectivamente, lo cual algo quiere decir, ¿verdad? Pero repito, el problema no está aquí en realidad con los sindicatos. Si nosotros vemos qué porcentaje de la fuerza laboral está encuadrada en los sindicatos, debe de ser alrededor del 15% cuando mucho. Los sindicatos, como organizaciones gremiales en el mundo, han ido en picada prácticamente desde hace 35 o 40 años, empezando con Inglaterra, donde surge el unionismo o trade unions allá. Esto se trata de generar empleo fundamentalmente para 2 grandes sectores. Jóvenes preparados y que no tienen oportunidad de incorporarse, y mujeres preparadas que prácticamente están marginadas del mercado laboral. Ese es el meollo que debe y que pretende resolver. Si nosotros revisamos, tú mencionabas el caso de los aprendices o trabajo temporal. Si nosotros revisamos leyes laborales de otros países avanzados y con beneficios sociales universales, encontramos que la figura del aprendiz existe. Porque aquí la figura del aprendiz o de la persona que llega a un empleo por primera vez de esta manera, no se está hablando de no darle los beneficios de la seguridad social. Lo que se está haciendo es adecuándonos a las nuevas condiciones de un mercado que es el que rige en el mundo. Mencionaba Pepe ahorita de la Ley Federal del Trabajo, 1970, 72, quizá su última gran modificación. Hace Casi 2 medio generaciones. siglo. Hace 2 generaciones. Es decir, es un mundo que ya no existe y las reglas en economía las fija el más eficiente y el que produce mejor y a menores costos. ¿Y quién es? China, por supuesto. Así es. José Luis. Yo coincido con Ángel, creo que es indiscutible la necesidad de una reforma, sea la que presenta el presidente Calderón
u otra. A mí lo que me llama la atención es cuáles son los motivos del presidente Calderón para presentar en este momento. No, está fuera de discusión que tiene la atribución de la iniciativa preferente, pero cuáles son los motivos de fondo para presentar en este momento de su mandato esa iniciativa. Porque además se combinó, perdón que te interrumpa, el que en principio de legislatura pues no había ni siquiera comisiones formadas, ¿no? Así es, así es. Y hay que decir una cosa, es decir, recordemos que el eslogan de campaña de Felipe Calderón era el presidente del empleo. Y esta iniciativa la presenta 3 meses antes de salir del cargo. Y creo que se viola una regla no escrita entre mandatarios, que es tú no presentas o no tomas una decisión en la cual los efectos de esa decisión políticos y sociales se los vas a endosar al presidente entrante. Y ahí creo que la primera reacción del PRI es, oiga, pues esto se negocia primero con nosotros, por obvias razones, porque si entramos en un paro nacional de todos los sindicatos de este país, que como digo, yo soy de la idea que es necesario y urgente acotar el poder y transparentar las relaciones sindicales y sobre todo acabar con la corrupción que hay de los líderes sindicales y este enriquecimiento ilícito que vemos en los periódicos a cada rato, de la forma como viven estos líderes sindicales. Pero lo fundamental es, si esto va a acabar en una reacción sindical mayúscula de un paro, pues tienen que hablar con el presidente electo y tienen que hablar con la principal fuerza política de este país, que hoy es el PRI. Humberto. Yo creo que esa reforma tiene la intención de echar abajo conquistas históricas de los trabajadores mexicanos. La jornada de 8 horas, la seguridad en el empleo, la libertad para sindicarse y que el Estado no se meta en la vida sindical. Yo creo que los líderes charros sí han protestado y han protestado mucho por esa intención que tiene la reforma de meterse en las cuentas de los sindicatos. Son los líderes más corruptos, los líderes priistas. Entonces yo creo que hay razones para que protesten y muy claras. Ahí incluyes a Hernández Juárez también. Protestan, hay otros líderes que también protestan, es evidente. Pero corruptos también. Pues la resistencia mayor está en los líderes charros, en los líderes priistas de los sindicatos. Es muy sintomático que el señor Cartens se haya presentado ante los senadores a plantear las cosas como si la relación entre patrones y trabajadores se tratara de iguales. Tuvieron que salir incluso los líderes priistas a echar abajo lo que dijo el señor Cartens, porque, y recordarle que la ley laboral es tutelar, está para proteger a los trabajadores. Y si esto se olvida, y eso es lo que ocurre con esta reforma que propone Calderón, pues me parece que vamos a retroceder, no 20 años, Ángel, vamos a retroceder 50 o más. A ver, parece que hay un acuerdo desde hace, por lo menos en el diagnóstico, desde hace ya muchos años, tanto en el PRI como en el PAN, sobre la necesidad de las reformas estructurales. Una de ellas, por supuesto, la reforma laboral. No podemos olvidar que esta reforma laboral la ha tratado de empujar ya 2 veces el PAN, la primera con Carlos Abascal y la segunda con Lozano. Y en los 2 casos el PRI se había negado a ir con ella. Incluso se da hasta la circunstancia de que el PRI llega a proponer una reforma que ellos mismos detienen por las propias presiones o la falta de equilibrios y de consensos dentro del propio PRI. A mí me parece, y lo decías, trataba de poner el tema, José Luis, hace un momento, ¿qué significa que Calderón la haya metido? Pues me parece que es una jugada de iniciativa política que pone un poco contra la pared al propio PRI, en el sentido de que tienen que medir, y ahí está el presidente electo, qué tanto va a poder conseguir el apoyo de su propio partido, de los sectores como los sindicatos, no solo para esta reforma laboral, sino para otras de las que ha prometido. Reforma energética, reforma fiscal, sin contar con los equilibrios, con los consensos necesarios dentro de su propio partido, se antoja difícil. Y eso es en esta, digamos, primera probadita con la reforma laboral lo que nos van a dejar. Le digo rápidamente al maestro, con cariño y con respeto, porque sabe que lo respeto y lo quiero, al maestro Humberto Musacchio Flores Magón, que
sí estoy de acuerdo con el asunto de las conquistas laborales y de que siempre el capital quiere de alguna forma apabullar a los trabajadores. Pero yo no conozco, Humberto, un solo líder sindical en este país que verdaderamente trabaje o pueda verdaderamente estar gestionando por sus trabajadores de ningún partido, ni del PRD, ni de izquierda, ni de derecha, ni de arriba, ni de abajo. Verdaderamente conozco puros rateros. Y esa es la realidad, por lo cual creo que hay que cambiar el sindicalismo en este país para que verdaderamente defiendan a los trabajadores y para que no se pasen, el capital no se pase con ellos. Pero que lo cambien los trabajadores, ¿no? Pues entonces, Es su representación. entonces todavía nos va a faltar un poco de tiempo, maestro. Rápidamente diré lo siguiente ya para irnos. Primero, como hipótesis de trabajo, yo no coincido con José Luis en el sentido de que Calderón se aventó por la libre en la reforma. Yo creo más bien que fue acordado, Consensado, negociado, ¿no? consensado Sí. con el presidente electo. Pero digo lo siguiente, en relación con las conquistas históricas que menciona Humberto, una de las características de la izquierda ha sido históricamente cuestionar el determinismo, la inmovilidad de las cosas. Entonces me extraña que las conquistas históricas para una etapa histórica también del proletariado la querramos nosotros mantener indefinidamente. Hoy en el mundo lo que caracteriza es la movilidad del factor trabajo. Y para terminar, cuando el doctor Agustín Carstens, que no fue con senadores, sino fue en una conferencia con Moody's o en alguna otra correduría, lo que dijo fue lo siguiente: hay que flexibilizar en el mercado laboral. Y las dos cosas centrales, y las dos cosas centrales que hay en el mercado laboral, no es cierto, eso es falso, Humberto. Sé objetivo en tus juicios. Hombre. Es la contratación y el despido, y así se dice jurídicamente. Punto. José Luis, para irnos. Yo creo que no hace mucho sentido pensar que estuvo pactado con el PRI, porque entonces empezaría el presidente electo debilitado, teniendo al propio partido diciendo esta reforma no pasa. Es decir, creo que el PRI no se comporta así. El PRI es un partido disciplinado y creo que no cabe la menor duda que Enrique Peña Nieto hoy es el jefe del partido. Y segunda, yo lo que quería decir es curioso cómo el gobierno actual, los 3 primeros años del mandato, trabajó de la mano, por ejemplo, de alguien como la maestra del pastel Gordillo, y hoy, al cuarto dice, sí es importante acotar a los líderes sindicales. No, pero no es curioso, por eso no salieron casi ninguna reforma. Claro. Justo por eso. Muy bien, llegamos así al final del programa. Muchísimas gracias a nuestros panelistas. Gracias a ustedes en casa por haber seguido este Círculo de Ideas. Nos vemos el próximo domingo a las 9 de la noche. Soy Pascal Beltrán del Río. Gracias. Entérate de los últimos acontecimientos de México y el mundo en Cadena 3 Noticias. Síguenos en Facebook como Cadena 3, en Twitter como @cadena3_mx y suscríbete a nuestro canal de YouTube Cadena 3 Noticias e infórmate de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos.